Había noches que México entero esperaba con emoción, pero aquella fue distinta. Las luces se encendieron, el telón se abrió, y en el rostro de Jorge Negrete había algo que nadie había visto antes, una tristeza profunda, imposible de ocultar. Nadie imaginaba que estaba a punto de dar la noticia más dolorosa de su vida. La Ciudad de México vibraba esa noche como pocas veces. Afuera del Teatro Esperanza Iris, la multitud llenaba la avenida Donceles, vendedores de tamales, muchachos con periódicos, familias enteras vestidas con sus mejores ropas. Todos esperaban el gran concierto benéfico en el que Jorge Negrete, ya convertido en símbolo nacional, cantaría para recaudar fondos en favor de hospitales rurales. Dentro del teatro, los pasillos olían a madera antigua y perfume caro. Los músicos afinaban trompetas y guitarras. El telón rojo ondeaba suavemente con la brisa que entraba desde las ventanas abiertas del vestíbulo. Era diciembre de 1952 y el aire frío parecía darle un toque solemne al ambiente. En los camerinos, Jorge estaba sentado frente al espejo, inmóvil. Su traje de charro negro con bordados plateados brillaba impecable, pero su mirada parecía perdida en otro tiempo. Sobre la mesa había una carta doblada, amarillenta en las orillas, que había llegado esa misma tarde. La había leído una y otra vez, como si no quisiera creer lo que decía. «Jorge, faltan 10 minutos», dijo Pedro Vargas asomándose por la puerta, con su voz amable y un gesto preocupado. Negrete levantó la vista lentamente. «Sí, ya voy». Sus amigos más cercanos notaron que algo no estaba bien, pero nadie se atrevió a preguntar. Jorge Negrete no era hombre de mostrar debilidad. Su presencia imponía respeto y su orgullo era tan grande como su voz. Sin embargo, esa noche, hasta los más distraídos podían sentirlo. Algo se había quebrado dentro de él. Cuando las luces se apagaron y el maestro de ceremonias anunció su nombre, un rugido de aplausos llenó el teatro. La gente gritaba «¡Viva Jorge Negrete!» con alegría. Él salió al escenario con paso firme, pero al acercarse al micrófono, su respiración tembló. Miró al público, miles de rostros, algunos con lágrimas de emoción solo por verlo. Cerró los ojos por un instante. «Esta noche», comenzó con voz grave, pausada, «no será como las demás». Un silencio espeso cayó sobre la sala. La gente se miraba sin entender. El mariachi esperó su señal, pero Jorge levantó la mano pidiendo que no empezaran a tocar. Se llevó la carta al pecho, como si necesitara fuerzas para lo que venía. Lo que nadie sabía era que esa carta contenía una noticia que cambiaría su vida para siempre, y que en pocos minutos cambiaría también el corazón de México entero. El murmullo del teatro seguía vibrando detrás del telón como un oleaje contenido. Jorge permaneció quieto junto al arpa del mariachi, con la carta apretada entre los dedos. El papel crujía, húmedo en las esquinas. No era un contrato, no era una invitación. Era la caligrafía firme de su hermana Lupita, con remitente de Guanajuato y sello del Hospital Civil. Respiró hondo, como si el aire pesara. Abrió de nuevo el sobre, leyendo por enésima vez. «Hermano, mamá se está apagando. El médico dice que quizá no pase de esta semana. Hoy preguntó si te escucharía cantar por la radio. Te oyó ensayar México lindo y querido cuando éramos niños y dijo que con esa canción podría irse tranquila. Si puedes, si tu agenda te deja, dedícasela esta noche. Aquí todos rezamos. Lupita». El suelo pareció moverse bajo sus botas. La madera vieja rechinó como si entendiera la noticia. Jorge apoyó una mano en el bastidor del telón para no tambalearse. Detrás, se escuchó el chasquido de una trompeta probando un si bemol. El arpa pinceló 3 notas tímidas. La normalidad seguía, cruel, como si nada. «¿Estás bien?», preguntó Pedro Vargas, acercándose con cautela. «Mi madre…». Jorge tragó saliva, sin poder terminar. Pedro bajó la voz. «¿Quieres suspender? Yo salgo», explicó al público. «Nadie te juzgará». Jorge negó con la cabeza. «Mi madre me enseñó a pararme derecho aunque me doliera el alma. Hoy canto». Pero apretó la carta contra el pecho. «Hoy debo decirle algo a México». El maestro de ceremonias levantó la ceja desde la pata del escenario, esperando la seña. Jorge pidió 1 minuto con la mano y caminó hasta el camerino. Encendió la lámpara del tocador.
La bombilla dejó un halo dorado sobre el espejo manchado por los años. Ahí estaba su rostro, impecable en sombrero negro y botonaduras de plata, y sin embargo, cansado, con una sombra nueva en los ojos. Recordó otro espejo, en una casita de adobe en Guanajuato, doña Emilia, acomodándole el nudo del pañuelo antes de un festival escolar, diciendo: «Canta con el corazón, mi hijo, que lo demás Dios lo acomoda». Recordó su risa, sus manos tibias olientes a maíz y albahaca, y de pronto, el miedo. No al escenario, nunca al escenario, miedo a que ella partiera sin escucharlo, miedo al silencio definitivo. La puerta se entreabrió. Rosaura, la jefa de utilería, dejó una pequeña radio de bulbos sobre la mesa. La estación ya está enlazada con el teatro. Dicen que el concierto saldrá al aire. Si dedicas algo, llegará. Jorge acarició el aparato como si fuera una reliquia. «Gracias, Rosita». De vuelta al escenario, se plantó frente al micrófono. El telón se abrió. Aplauso. ¡Vivas! Una bandera tricolor en el balcón ondeó como un latido. Desde las butacas, alguien gritó: «¡Te queremos, Jorge!». Y el teatro entero respondió con un rugido cálido, casi familiar. Él alzó la mano pidiendo silencio. La orquesta bajó los instrumentos. Se escuchó, a lo lejos, un tranvía crujiendo por Donceles. «Buenas noches, México», dijo en voz grave, que esta vez sonó vulnerable. «Esta noche debo compartir con ustedes la noticia más difícil que un hijo puede dar. Mi madre está muy enferma, allá en Guanajuato». El teatro respiró hondo. Algunos cubrieron la boca con la mano. Me pidió, si era posible, escuchar una canción por la radio. No sé si sus fuerzas alcancen para oírla completa, pero se la voy a cantar aquí, ahora, con todo mi corazón. Se hizo un silencio reverente, como el de una iglesia antes del amén. Jorge volvió la vista a la pequeña luz roja del transmisor, en lo alto, que parpadeaba anunciando que todo México estaba, en ese instante, al otro lado. Pensó en Lupita, tal vez pegada a una bocina. Pensó en doña Emilia, con los ojos cerrados, esperando la primera nota. El director levantó la batuta. La trompeta sostuvo un colchón suave. La vihuela marcó el pulso. Jorge, sin embargo, no dio la entrada. Se inclinó hacia el micrófono y susurró: «Madre, si me escuchas, dame tu bendición». La ovación no llegó. En su lugar, una quietud espesa, con lágrimas discretas, se apoderó del teatro. Hubo pañuelos blancos en primera fila. En el paraíso, 2 mariachis se quitaron el sombrero. El país entero parecía contener el aliento, colgado de un hilo de radio y esperanza. Jorge tomó aire para lanzar el primer verso. Sintió que la voz le nacía, grande, conocida, su casa. Pero antes de que la melodía brotara, el ingeniero levantó la mano, pálido, y señaló hacia arriba. La lucecita roja del transmisor titiló y se apagó. El teatro entero se congeló. La pequeña luz roja del transmisor, que segundos antes había unido a México en una sola espera, se apagó como una vela golpeada por el viento. En la cabina, el ingeniero movía frenéticamente los interruptores, sudando bajo la lámpara amarilla. «¡Se cayó la señal de radio!», gritó uno de los asistentes. «Reinicien la línea. Ahora», ordenó el director musical, sin apartar la vista de Jorge. En el escenario, Negrete no se movió. Por un instante, su figura quedó inmóvil bajo el haz cálido de los reflectores, como una pintura viva. Sombrero negro, traje impecable, carta doblada sobre el corazón y un silencio pesado que se expandía por el teatro. «¿Y ahora qué hacemos?», susurró Pedro Vargas desde bambalinas. Jorge no respondió. Cerró los ojos un segundo, recordó la voz débil de su madre pidiendo escuchar aquella canción y tomó una decisión que nadie esperaba. Avanzó hasta el borde del escenario, se quitó el sombrero lentamente, lo sostuvo contra el pecho y habló con una fuerza tranquila que retumbó en la sala. «Si la radio no puede llevar mi voz, entonces que la lleven ustedes». Un murmullo recorrió las butacas como un relámpago. La gente no entendía del todo, pero algo en la mirada de Jorge los hizo guardar silencio otra vez. Él levantó la mano, dio la señal al mariachi y la vihuela marcó el compás. «México, lindo y querido», cantó con una emoción cruda
que no se escuchaba en sus grabaciones. Era un grito del alma, dirigido a Guanajuato, a una habitación blanca donde una madre enferma tal vez lo escuchaba a través del silencio. La voz de Jorge se elevó sin micrófono, sin transmisor, sin tecnología. Cada nota parecía perforar el aire, trepar por las paredes y escapar por las ventanas abiertas hacia la ciudad. Afuera, en la calle Donceles, los vendedores se quedaron quietos. La gente comenzó a acercarse al teatro para oír. Y como si el destino hubiera estado esperando ese gesto, algo mágico, humano, no sobrenatural, ocurrió. En balcones, esquinas y azoteas, personas comenzaron a cantar con él. Los presentes en el teatro se unieron al coro, primero tímidos, luego con fuerza. Era como si todo México, desde el Zócalo hasta Guanajuato, cantara al unísono. En la cabina, el ingeniero logró restablecer la señal justo en el segundo estribillo. La voz de Jorge, acompañada por miles, irrumpió de nuevo en las radios de todo el país. Lupita, en el hospital, pegó la oreja a la bocina. Doña Emilia, débil, abrió lentamente los ojos. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. La voz se quebró en la última frase, pero no se apagó. El público sostuvo la nota por él, como si no quisieran dejarlo solo. Cuando terminó, un silencio profundo precedió a un aplauso ensordecedor. Gritos de ¡Viva México! Y ¡Viva Negrete! Llenaron el aire. Jorge bajó la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos, mientras el mariachi lo rodeaba en señal de respeto. ¿Tú también tienes una canción que te conecta con alguien que amas? Cuéntalo en los comentarios. Esa noche, la noticia triste no se dio con palabras frías en un periódico, sino con una canción que unió a un país entero en el momento más vulnerable de su ídolo. Y ese gesto marcaría el giro de su vida pública y personal. Cuando el telón cayó aquella noche, Jorge Negrete permaneció solo en el escenario vacío, mirando hacia las butacas ya desiertas. Afuera, la ciudad seguía vibrando con ecos de la canción. Algunos grupos aún entonaban versos en las calles, como si quisieran prolongar el momento. Detrás del escenario, los músicos guardaban sus instrumentos en silencio respetuoso. Pedro Vargas se acercó lentamente. «Jorge», dijo en voz baja, «lo que hiciste hoy fue más grande que cualquier concierto». Negrete no respondió de inmediato. Estaba exhausto, no por la voz, sino por la emoción contenida. «Ojalá», susurró, «ojalá haya llegado a tiempo». Esa frase quedó flotando en el aire como una plegaria. En la madrugada, ya en su casa de la colonia San Rafael, Jorge se quitó el traje con lentitud casi ceremonial. Encendió la radio de bulbos, que aún despedía un calor suave, y la dejó en volumen bajo. En cada chisporroteo del aparato, parecía buscar señales de Guanajuato. Cerca de las 3 de la mañana, el teléfono de pared sonó con un timbre seco. Jorge corrió descalzo por el pasillo, con el corazón en la garganta. «¡Sí! ¡Lupita!», respondió jadeando. «Hermano». La voz al otro lado estaba cargada de emoción contenida. La escuchó Jorge. Mamá escuchó la canción. Jorge cerró los ojos con fuerza. Se dejó caer contra la pared, respirando entrecortado. «¿Cómo está?». Hubo un silencio breve. «Se durmió mientras cantabas». Tranquila, con una sonrisa. Una mezcla indescriptible de tristeza y alivio lo atravesó. Lágrimas gruesas le corrieron por el rostro sin resistencia. No era el final que temía, ni el milagro imposible que no esperaba. Era la respuesta más pura que una madre podía darle a un hijo cantante. «Te escuché. Estoy en paz». Lupita continuó. «Cuando terminaste, todo el barrio estaba afuera, escuchando la radio en la calle. Los vecinos cantaban también. Parecía una fiesta, pero una fiesta silenciosa». «Gracias, hermana», dijo él con voz temblorosa. «Dile que…». Se interrumpió. Sabía que ya no había después. Colgó el teléfono lentamente, caminó hasta el piano que tenía en la sala, encendió una lámpara tenue y se sentó. Las teclas estaban frías. Posó los dedos, pero no tocó. Se quedó ahí, en silencio, recordando. En su mente volvió a Guanajuato, el patio de tierra, los geranios rojos, doña Emilia llamándolo desde la cocina. «Jorge, ven a comer». Él, niño, con los pantalones cortos y el sombrero enorme que le quedaba grande,
corriendo hacia ella. El amanecer lo encontró así, sin moverse, con la carta sobre el piano y la mirada perdida en un punto invisible. Afuera, la ciudad comenzaba su rutina: tranvías, pregoneros, obreros. Nadie sabía que, en esa casa silenciosa, el ídolo de México acababa de vivir una de las noches más intensas de su vida. Pedro llegó temprano con un termo de café. ¿Dormiste algo?, preguntó. Jorge negó. No quería cerrar los ojos. Esta noche buscó palabras. Fue el principio de algo que aún no entiendo. Pedro se sentó frente a él. Lo que pasó anoche, México entero lo sintió. No fue un espectáculo, fue un momento histórico. Jorge levantó la vista y por primera vez en muchas horas esbozó una sonrisa leve, casi infantil. Si ella escuchó, entonces canté bien. ¿Alguna vez recibiste una señal que te dio paz después de una pérdida? Cuéntalo en los comentarios. Los días siguientes al concierto en el Teatro Esperanza Iris se convirtieron en algo que nadie esperaba. La prensa de la Ciudad de México, normalmente ávida de titulares escandalosos o políticos, dedicó sus primeras planas a una sola imagen: Jorge Negrete, con sombrero en el pecho, cantando con lágrimas en los ojos. Los titulares decían: México lloró con él. La canción que unió a un país. Jorge Negrete abrió su corazón en el escenario. La noticia del fallecimiento de doña Emilia Negrete llegó discretamente 2 días después. No hubo declaraciones públicas largas ni espectáculos de prensa. Jorge viajó a Guanajuato acompañado de Lupita y algunos músicos cercanos. No quiso homenajes grandilocuentes, pidió simplemente música. Mi madre merece serenatas, no discursos, dijo en voz baja. La despedida fue sencilla, pero profundamente conmovedora. En el patio de la vieja casa familiar, rodeado de vecinos, primos y amigos de infancia, un pequeño grupo de mariachis entonó México lindo y querido. Jorge no cantó esa vez. Se quedó sentado en una silla de madera, sombrero en la mano, mirando al cielo limpio del Bajío, dejando que otros llevaran su canción. A su alrededor, la gente no lloraba con desesperación, sino con ese tipo de llanto silencioso que nace cuando la música abraza la memoria. El eco de la canción subía por las colinas y se mezclaba con el sonido de los gallos tempraneros. Después de la ceremonia, Jorge se acercó al piano viejo que había pertenecido a su madre. Pasó los dedos sobre las teclas polvorientas y dijo en voz apenas audible: «Gracias por enseñarme a cantar con el alma». Esa frase, que solo escucharon Lupita y Pedro, se convertiría con los años en una especie de leyenda familiar. Y sin que él lo buscara, aquel momento íntimo se transformó en un símbolo nacional. Los periódicos comenzaron a contar la historia una y otra vez. Como, en una noche de diciembre, la voz de Jorge Negrete unió a México en una sola emoción. En los meses siguientes, cada vez que Negrete aparecía en público, la gente ya no lo veía solo como una estrella de cine o un ídolo musical. Lo veían como un hombre que había compartido su dolor con el país entero y que, en medio de ese dolor, había elegido cantar. Aquello lo cambió. Su forma de interpretar, su manera de hablar en entrevistas, incluso su presencia en el escenario, adquirieron un tono más íntimo, más humano. Una noche, en una cena entre amigos, Pedro le dijo medio en broma: «Compadre, antes cantabas para el público, ahora cantas con ellos». Jorge sonrió con calma. «Tal vez, porque ahora entiendo que cantar no es solo voz, es memoria». Esa fue la gran lección que quedó grabada en la historia, que detrás de la figura elegante, del charro imponente y del ídolo cinematográfico, había un hijo que, en el momento más difícil, decidió abrir su corazón y compartirlo con todos. Y México nunca olvidó aquella noche. ¿Alguna canción te recuerda a alguien que ya no está? Déjala en los comentarios. Tal vez, como Jorge, tu voz también pueda tocar corazones.